en el día de hoy. Hoy tenemos muchas actividades. La primera de ellas es la clase que vamos a desarrollar y la segunda es el examen que ustedes desarrollarán en el transcurso de las 9:30 a las 12:20, que les dejé habilitado la... Vamos a admitir aquí a los compañeros. Ya se unieron otros por acá por mí. Bueno. Sí. Ok, como ustedes verán, vamos a desarrollar lo de la retención de procedimiento 1 y 2. Es importante estos procedimientos tenerlos bien claros porque nos van a servir también, yo pienso, para mí, conceptos, es una mini declaración de renta para rentas laborales solamente, aclaro. No para rentas de capital, no para rentas no laborales, sino para rentas laborales es una mini declaración de renta. ¿Por qué? Porque van a tener muy en cuenta muchos aspectos, deducciones, rentas exentas, todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder hacer una buena retención en una renta laboral, que luego le va a servir ese certificado que a usted le hagan, le va a servir para descontárselo cuando usted haga su declaración de renta. Todos me están escuchando, ¿cierto? Por las dos plataformas. Voy a compartir. Ok, voy a compartir. Cuando no, me avisan. Y voy a compartir acá en Meet. Ok, entonces ahí están observando ya el Excel, ¿cierto? Están observando el Excel, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Cuando tengan dificultades me avisan. ¿Qué sabemos del procedimiento 1 y 2? A ver, ¿quién me dice rápidamente? Así, ¿qué sabe del procedimiento 1 y 2? A grosso modo, ¿qué sabe? Así, ¿qué conceptos básicos tienen otra asignatura que haya desarrollado? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver. Profe, Sí. de los procedimientos para la retención, Sí, de los de señor. la retención. Sí. Por ejemplo, Procedimiento 2, sí. sumo el impuesto del año anterior con el actual y lo divido entre dos. ¿Ese Ese sería, qué procedimiento sería? yo no sé si es el 1 o el 2, pero sé que es uno de los dos. Luego ese valor que me da lo divido entre dos y lo multiplico por el 50% en caso de que la persona esté declarando por segundo año, por segunda vez. No, eso que usted está describiendo ahí es la forma de calcular el anticipo para el año siguiente. Esa fórmula es para calcular el anticipo. Ah, ok. Es calcular la retención a una persona que por sus ingresos, la empresa, la entidad retenedora, está obligada a practicar la retención de la fuente por rentas laborales.
Bueno, entonces les resumo, pero vamos explicándolo paso a paso. Procedimiento 1, procedimiento 2 son dos formas que establece el Estatuto Tributario en su artículo 383 para precisamente hacer eso, hacer la retención en la fuente a esas personas que superan un tope de los ingresos. En este caso estamos hablando como de 6 millones en adelante. Esas personas que ganen 6 millones en adelante habrá que practicarse la retención en la cuenta. ¿Qué hay que tener Por en eso cuenta? se llama son por rentas de trabajo. Sí, rentas de trabajo, rentas laborales, que es el artículo 383. Hay rentas por Bueno, honorario y rentas laborales. por eso. Sí. Entonces, ahora vamos, bueno, ahora que quien tocó el tema, las rentas por honorario también se pueden clasificar si la persona lo permite y lo asimila como rentas laborales, porque la persona ingresa una carta a la entidad, o sea, usted está por honorario, que no es un contrato de trabajo. Recuerden que hay dos modalidades de contratación de las empresas, ¿cierto? Una es por contrato laboral, que está Y otra por ceñido, prestación de esa, por correcto, prestación. al código laboral, y una por prestación de servicios, que está ceñido al Código Civil. Entonces, prestación de servicios es un contrato civil, por eso es que no devenga usted prestaciones sociales y tiene que cumplir unas condiciones, que no se cumplan los 3 requisitos para que haya prestaciones sociales o para que usted tenga derecho a recibir alguna indemnización o alguna prestación, cesantías, primas, etcétera, que no se cumpla. Una de ellas, ¿cuál es el cumplimiento de horario? Pero si se cumple las 3, donde usted tiene subordinación, una remuneración y cumplimiento de horario, usted fácilmente puede estar ante un contrato laboral y muchas personas demandan y se ganan esa demanda porque demuestran que estuvieron subordinados, cumpliendo un horario, etc. Mientras que laboral, sí, para que haya contrato laboral tiene que haber las 3 condiciones: subordinación, cumplimiento de horario y una remuneración. Entonces esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, aplicando el artículo 383 nos dice que hay dos procedimientos, un procedimiento 1 y un procedimiento 2. El procedimiento 1 es tomar el ingreso mensual de esa persona, de ese año en cuestión, en este caso el año 2022, hacerle las deducciones respectivas de salud, pensión, fondo de seguridad pensional, restarle otras deducciones como certificados de dependencia, aporte a fondo de solidaridad, aportes a los intereses de vivienda. A ese resultado aplicarle 25% de renta decente y comparar esas rentas decentes que no excedan el 40% de una base de ingresos. Eso convertirlos en VT, llevarlo a la tabla, aplicar el procedimiento que está en la tabla del artículo 383. Eso se convierte a unas VT y esa VT multiplicada por la VT actual del año que estamos en curso se convertirá en la retención a practicarle a ese empleado. El procedimiento 2, ahora lo vamos a explicar con el ejemplo. De pronto estoy hablando de manera rápida. El procedimiento 2 es calcular un porcentaje fijo de retención que se hace en 2 periodos. Un primer periodo que va de enero a junio y otro segundo periodo que va de julio a diciembre. Pero para calcular ese primer periodo de enero a junio, hay que tomar los ingresos de un año anterior de esa persona. Sumados todos, se le aplica el procedimiento, se obtiene el porcentaje fijo y vamos al ingreso actual de la persona, se le aplica la depuración respectiva mensual y se le aplica ese porcentaje fijo. La norma tributaria establece que el porcentaje que le sea más favorable al empleado es el que se debe aplicar, salvo que el empleado por petición del mismo empleado elija un procedimiento diferente.
Es decir, si por procedimiento 1 me da a retener 100.000 pesos y por el procedimiento 2 me da 50.000, yo le aplico 50.000, pero usted dice, no, aplíqueme el procedimiento 1, yo le tengo que aplicar el procedimiento 1. O si usted me dice, aparte de esos 100.000 o dentro de esos 100.000, para mi planeación tributaria y mi declaración de renta, yo quiero que me retengan 300.000 mensuales. Lo hace por escrito, independientemente del procedimiento 1 o 2. Entonces yo le aplico el procedimiento, pero como ya me está diciendo un valor fijo, ya le cambiaría a una retención fija por expresa petición del empleado. El empleado me lo tiene que autorizar por escrito. ¿Correcto? Entonces puede ver, menos no. Que en el procedimiento 1 me da 100.000, el procedimiento 2 me da 50.000, entonces le voy a pasar a un escrito que eso me queda muy pesado, que reténgame 30.000, no se puede. Menos de la retención del procedimiento 1 y 2 no se puede. Mayor valor sí se puede. Entonces no puedo decir que porque me da 50 no reténgame 20 o no me retenga porque este mes no me alcanza para pagar la luz. No, tengo que aplicar una retención, so pena que el empleador, en este caso pagador o en entidades públicas tesorero, son los responsables de practicar esta retención y si usted no practica una retención, la tiene que asumir y cancelar. Se la asumen. ¿Y quién va a la entidad? Si es una entidad privada, la remete contra el gerente, contra el contador, si tuvo la omisión, contra el liquidador de la nómina y tienen que pagar esa retención que por no descontármela a mí, la tiene que asumir la empresa. Entonces es obligación descontarla. Entonces aquí hemos hecho solamente un breve resumen de la situación de lo que vamos a practicar. Veamos entonces el taller. ¿Qué nos dice? Nos dice que el empleado Juan Sin Miedo tiene un salario mensual en el año 2022 de 7.500.000. En el año anterior tuvo 84 millones de pesos, que tuvo comisiones de 1.200.000. Incentivos no tuvo, auxilio vivienda tampoco tuvo, bonos no tuvo aportes voluntarios. Aporte a seguridad social por salud, el 4% de lo que aportó. O sea, está aportando legalmente lo que es de los 7.500.000 y de estos 84 millones en todo el año anterior, pagó 4% por salud, 4% por pensión. Y como vemos que se pasa de 4 salarios mínimos, está también haciendo aportes de fondo de seguridad pensional que equivale al 1% en esa escala. Ese puede subir, el fondo de seguridad pensional puede ser mayor. Puede ser mayor en el sentido de entre más ingresos va aumentando ese fondo de solidaridad. ¿Qué aporta el empleado? Aporta certificado por dependientes de 870.000 pesos. Certificado de, bueno, él no aporta certificado por 870. Él aporta un certificado que tiene dependientes. Acá lo que hacemos es el cálculo del dependiente. ¿Cuánto es? El dependiente es el 10% de su ingreso. En este caso, el 10% de todo ese ingreso mensual. Este es del año 2022 también. Vamos a aclararlo aquí de una vez. Sería 7.500.000 más 1.200.000 en comisiones. 8.700.000, 10%. Me está diciendo aquí que son 870.000 pesos, que equivale al 10% de 8.700.000. Pero en realidad lo que aporta no aporta valores. El aporte es que tiene un dependiente, que vamos a ver más adelante qué son los dependientes: hijos, esposa, los padres, hermanos. También nos está diciendo que sí aporta un certificado de interés. Este certificado sí trae valor, que está pagando intereses de vivienda por 450.000 pesos mensuales. También nos aporta un certificado de medicina prepagada. Este sí trae valor también, de 820.000 pesos mensuales. Es la información que tenemos de este empleado. ¿Qué se pide? Determinar la retención en la fuente por salario utilizando el procedimiento 1 y 2.
Listo, entonces ya tenemos una visión más o menos clara de lo que el empleado está devengando y de los certificados que nos ha aportado para reducir esa retención. Estos certificados que aporta el empleado, lo que nos van a hacer es reducir esa retención en la cuenta. Ahora, si yo quiero que me retengan bastante retención, pues no los aporto. No los aporto, pero si yo estoy bien con mi retención que me están practicando, mi planeación tributaria, pues aporto los certificados para que me haga menos retención, porque esto van a aplicar algunos, van a ser deducciones o rentas exentas, y me van a disminuir la base para aplicar la retención en la cuenta. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ronaldo, Stacy, Rosa, Luis, Eduardo. Ah, profe, hágale. De ti están viendo la presentación, ¿cierto? Están viéndolo. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe, claro. Bueno, avisan cuando lo dejen, no se comparte. Bueno, listo. Entonces nos vamos a realizar el procedimiento 1. Como estamos trabajando en el año 2022, tenemos que tener la retención del año 2022. Vamos a ver que aquí hay alguien que quiere que sea admitido. Vamos a tener en cuenta la VT, que es VT de Unidad de Valor Tributario de 2022. Entonces nos dice que el salario mensual de este empleado es de 7.500.000. Claro está, no devenga auxilio de transporte. El auxilio de transporte solo se devenga para aquellos empleados que ganen menos de 2 salarios mínimos, ¿cierto? No tiene horas extras, no tiene bonificaciones, pero sí tiene una comisión de 1.200.000 que hace parte de sus ingresos laborales. El 4%, de 8.700.000 es 348.000 pesos. El 4%, ¿eso es para qué? Para salud. Para pensión, recuerden que el empleado paga el 4%, este sería el empleado, y el patrono paga la diferencia, ¿cierto? Entonces, en salud, el empleado, ¿sí? En este caso es salario. Mire que la salud, en este caso, la salud, ese 1.200.000 es otro ingreso que usted tiene. Al que no se le aplica, lo que usted tiene que deducir es descontando auxilio de transporte. Es el que no se aplica ahí. Pero en este caso sí, incluso las horas extras constituyen salario para aporte de salud. Las horas extras. Lo que se debe restar cuando usted está aplicando la planilla en una empresa es si aquella persona devenga auxilio de transporte, ese sí lo excluye, no hace parte del aporte de la salud, en la pensión. En este caso sí hace parte, es un ingreso de la persona, un ingreso laboral. Entonces, y el 1% de 8.700.000. Aquí tenemos que todos los pagos, sean o no constitutivos de salario, además, cuando se cancelen cesantía o interés de cesantía, mire que es una cosa diferente. Acá todos los pagos es diferente para el aporte de salud en este caso, pero acá coincide, esos 1.200.000 sí hay que aportar en salud. La cesantía, interés de cesantía, cuando las cesantías sean consignadas en el fondo de cesantía, dichos valores se consideran ingreso fiscal al asalariado y al final del año, pero los empleadores nunca deben someter dichos valores de retención en la cuenta. Esa retención en la cuenta de la cesantía tiene un procedimiento aparte. Entonces, si no puedo totalmente le pagué cesantía, ¿le voy a incluirla como salario? No. Eso está en el decreto
único tributario 1625 del 2016. Listo, entonces tenemos los aportes por salud, por pensión y por riesgo laboral. ¿Qué se constituyen estos aportes? Se constituyen ingresos no constitutivos de renta. Eso también cuando vamos a hacer una declaración de renta en la próxima clase de persona natural, también hay que descontarlo cuando vayamos a hacer la declaración de renta. Profe, una preguntita. Sí. Usted habla de fondo de solidaridad y ahora está diciendo que riesgos laborales, no entendí ese pedazo ahí. No, riesgo laboral no. Fondo de Seguridad Pensional, que hace parte de la pensión. El Fondo de Seguridad Pensional es un aporte que pagan aquellos empleados que ganan más de 4 salarios mínimos. Tendrían que pagar 1%. Parte de la pensión normal. Aparte de la pensión. Sí, aparte de la pensión, tienen que pagar ese porcentaje, que hace parte de la pensión también, claro está. Ese fondo, ¿quién va? Ese fondo lo constituyó el gobierno para aquellas personas que no alcanzan a cotizar. Va un fondo de seguridad. Hay unas pensiones que son subsidiadas por el gobierno. Esos dineritos que se recaudan a aquellas personas que ganan más de 4 salarios mínimos, va a ese fondo. Pero me lo descuento al trabajador. Y el trabajador como tal también lo considera como ingreso no constitutivo de renta. Son ingresos no constitutivos de renta. Mire, ¿por qué? Porque a mí me lo están descontando de mi salario. Y yo estoy diciendo que mi salario me gana 8.700.000, pero me están descontando un 9% en salud, pensión y fondo de solidaridad. Ese 9% de mi salario no constituye ingreso. Eso también aplica para la declaración de renta. En este caso lo estamos utilizando para depurar el procedimiento 1 para aplicar a la retención en la cuenta. Ese fondo ese riesgo laboral sí aplica, pero para retenciones, para ingresos por honorarios. Ingresos por honorarios, sí la persona se puede, porque el ingreso por honorarios, usted mismo es el que está cancelando su salud, su pensión. Ya usted cancela el 12.5% de salud, el 16% de pensión. Si gana más de 4 salarios mínimos, también sería el Fondo de Solidaridad, y además de eso, su riesgo laboral también lo tendría que estar cancelando usted. Bueno, hay unas excepciones. Depende si el trabajador qué riesgo tiene en la empresa. Cuando es un alto riesgo, la empresa, aunque sea por prestación de servicio, se lo tiene entonces que pagar, aunque no esté empleado la persona, la empresa le paga ese riesgo laboral. Pero entonces, si la empresa se lo paga, usted no se lo puede descontar para efecto de deducción de la retención en la fuente. Es en caso de que usted lo pague. Pero ese es para prestación de servicios por honorarios. Listo. Entonces, ya tenemos salud, pensión, fondo de solidaridad, que son ingresos no constitutivos. Eso nos da un total de 783.000 pesos. Se lo restamos a quién. Aquí le puse una eléctrica para que sea más didáctico. A y B, donde salen las sumatorias y las sumas y restas y multiplicaciones, es igual a C. ¿Qué es igual a C? A menos B, o sea, 8.700.000 menos 783.000 pesos. Nos daría el total de ingreso neto del mes. Esto sería un subtotal 1. Ya he depurado mi ingreso, el resto, lo que pagué aporté por salud, pensión y riesgo, y me da mi ingreso neto del mes, que equivale a 7.917.000 pesos. Deducciones. Deducciones por concepto de dependientes o personas a cargo.
pero solamente si esos dependientes son del tipo de personas expresamente mencionadas en el parágrafo del artículo 387 del Estatuto Tributario y los artículos 1.26, 1.21416 y 1.24118 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016. Se resta, ¿qué dice ahí? Hasta 10% de los ingresos brutos. Ya los ingresos después de los ingresos brutos de acá, ingresos brutos, sin exceder de 32 VT. O sea que no se puede exceder, cuando yo aplique el 10%, no puedo exceder de 32 VT. ¿Cuántos son las 32 VT? 1.216.128. Correcto, vamos a hacer 32 VT por el valor de la VT, que es 38.000. Da un valor entonces de 32. Miren, o sea que tengo un límite. 1.216.000 pesos. 1.216.000 pesos. O sea que si yo aplico el 10% y me da 1.300.000, solamente me puedo descontar 1.216.000 pesos. En este caso, el dependiente, el 10% lo calculamos aplicando a los 8.700.000 que son el ingreso, miren los ingresos totales brutos, le aplicamos el 10% y nos da 870.000 pesos. Aquí lo comparamos y nos dice que 1.216.128, o sea que si está por debajo me lo puedo reconocer todos. En caso de que aquí me hubiese dado, en vez de estos 870, me hubiese dado 1.300.000, 1.400.000, solamente me podía restar hasta 1.216.000. Lo otro no me lo podía restar, porque está expresamente en el Estatuto Tributario expresamente establecido. ¿Quiénes son esos dependientes? O sea, no todo el mundo es dependiente. No todo el mundo puede ser dependiente. Miremos estos dependientes en el Estatuto Tributario. Todos están viendo la presentación. Sí, profe. Yo estoy bien. Yo estoy viendo que está buscando algo en Google. Yo también veo, profe. Se ve bien. Y los demás, ¿qué están viendo? Profe, la pantalla, Google. Perfecto, vamos a ver porque este está todo, este no me gusta. Bueno, aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver a admitir quién más está aquí. No sé por qué se repite. No sé por qué se está repitiendo. Bueno. Bueno, ok, listo. Entonces vamos a mirar el artículo. Dice, ¿quiénes son los dependientes? Nos habla aquí de los 16 VT, del 10%, los pagos efectuados. Está como completo, vamos a mirar aquí. Aquí está.
¿Cuáles son los dependientes? Tenemos los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad. Los hijos del contribuyente, o sea, de 18 años, o sea, menores, ¿cierto? Niñas o niños, hijos menores de 18 años. Ahora, los niños mayores de 18 años de edad, entre los 18 y 23 años, cuando el padre o la madre del contribuyente, persona natural, se encuentren financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el IFE o autoridad oficial correspondiente, en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por autoridad competente. Entonces, mire, entonces estaba limitado solamente a las entidades que estuvieran en el IFE. Hoy en día, todos esos institutos que ustedes ven de educación no formal, SENA, todo el SENA sí es formal, pero esos institutos que ustedes ven por ahí de educación no formal también equivalen a ese certificado y se le puede descontar. ¿Hasta qué edad? Hasta los 23 años. Mire que difiere de otra normatividad. ¿Hasta cuándo usted es dependiente de sus padres para efectos de responsabilidad de embargo? Hay otras normas en derecho de familia que es hasta los 25 años de edad. Pero la norma tributaria acá la restringe hasta los 23 años que esté estudiando. Entonces, si usted tiene ya 24 años, 25 años y está estudiando y aporta el certificado, para efectos tributarios no le sirve como dependiente. Tiene que ser hasta la edad de 23 años. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente. Ya cuando se habla de cónyuge o compañero permanente, ya no importa la relación que se establezca, ni las parejas que se establezcan, sino que permanente el contribuyente que tengan hasta en el año ingresos inferiores a 260 VT. 260 VT, ¿cuánto equivale? Entonces tenemos 9.881.000. Correcto. Hasta 9.881.000. Mire que entonces nos dice que el cónyuge, compañero permanente del contribuyente que se encuentra en situación de dependencia y como no tiene todos esos ingresos hasta 9 millones en el año, puede ser también un dependiente. ¿Quién certifica esto? Un contador público titulado con tarjeta. Coma, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sea certificado por medicina legal. Entonces el contador, mire, a veces que hay que leer esa comita ahí. A veces contadores certificando que certifico que Juan sin miedo, hijo de Juan sin miedito, hijo de Juan sin miedo, tiene problemas físicos, por ende, no señor, tiene que ser medicina legal, usted solamente, o certifico que Juanita Pérez, esposa de Juan sin miedo, tiene problemas psicológicos, un contador. No le corresponde. A usted le corresponde certificar que Juanita Pérez solamente tiene ingresos en el año de 9 millones de pesos y depende económicamente de Juan sin miedo. Listo. Quiere justificarlo a través de factores físicos, problemas físicos o psicológicos, tiene que ser medicina legal. Lo mismo sucede para los padres y los hermanos de los contribuyentes que se encuentren en situación de dependencia también. Que en el año no devenguen los padres o los hermanos, que no devenguen hasta 260 VT, usted lo puede incluir como dependiente, certificado por contador o dependencia originada también por factores físicos o psicológicos. Ojo, de estos 5 hijos menores, hijos entre 18 y 23 que estén estudiando, hijos del contribuyente mayor de 23 años con discapacidad física o psicológica certificada por medicina legal.
el cónyuge o compañero permanente, los padres y los hermanos. Solamente una certificación de esa, no es que la voy a meter, entonces voy a meter una porque tengo un hijo dependiente menor de edad, tengo otro hijo, entonces mire que porque está estudiando, que además mi esposa, tengo otra que mi esposa no trabaja y tengo otra de mis padres y otra de mi hermano, no. De esa usted escoge cuál de ellas va, una sola es la que vale, sea por hijo menor, sea por hijo estudiando, sea por hijo mayor de edad de 23 años con discapacidad, sea por el cónyuge o sea por los padres. Una sola se puede escoger. ¿Está claro? Queda claro, ¿cierto? Profe, una entonces, o sola sea, puede escoger. se puede contar un solo dependiente apenas. No importa si de pronto cumple las condiciones de otro, solamente tiene que ser uno. Solamente uno, sí, señor. Solamente uno dependiente. No puede escogerlas todas. Habrá familias que las cumplen todas y hasta más. Pero solamente puede tomar un solo dependiente. Listo, entonces ya aclarado esto, entonces sabemos que ¿por qué colocamos 870? Porque sí cumple, no se está pasando de las que el dependiente económico está cumpliendo, no se pasa de las 32 VT, son los 870,000 pesos. Luego viene intereses por préstamos por adquisición de vivienda. Nos habla ahí de que tiene una limitante, que no puede exceder este certificado de 100 VT. 100 VT equivale a 3.800.000. 3.800.000 equivalen a 100 VT. Por lo tanto, y aporta 450,000, cumple. Entonces se reflejan las 450,000. Pagos durante el año anterior de medicina prepagada del trabajador, el cónyuge y sus hijos y dependientes divididos por los meses que correspondieron. Este valor no puede ser 16, es decir, él me aporta un certificado que pagó en el año 12 millones de pesos, un ejemplo, dividido entre 12 meses, equivale mensual a 1 millón de pesos. Me pagó medicina prepagada por 10 millones entre 12 meses, el valor que dé es el valor mensual. En este caso, aportó 608,000 y me dice que no me puedo exceder de 16 VT. 16 VT equivale a, Carlos, este es el valor, a 608,000 pesos. 608,000 pesos quiere decir 38,004 pesos que vale el VT por 16. Me da un valor de 608,000 pesos. ¿Y él por cuánto me está aportando? Entonces miramos los datos. Él me está aportando medicina prepagada por 820,000. Luego entonces se está excediendo, ¿cierto? Y como se está excediendo, solamente vamos a coger el valor que, la mínima que me lo permite, las 16, o sea, 608,000 pesos. Mire que el taller nos dice que 820, pero 820 se excede. Vamos a coger lo que nos dice que es la mínima 16 VT, 608,000 pesos. Se suman todas las deducciones, los 870. Profe, Sí. en ese caso, esa diferencia, ¿dónde se ajusta? No, nada. O sea, en este caso se pierde. En este caso se pierde. Se pierde esa diferencia. Sí, señor. Ah, ya. Se pierde y vamos a Por ver lo que también. dice, Claro, por la limitante que le dice el estatuto. Se tiene que perder. claro. Bueno, porque bueno, ya entiendo. Ok. Así es, cuando no entienden algo, enseguida pregunte para que no se nos vaya la idea.
Sumado todo eso, ¿qué sumamos? Sumamos los 870, los 450 y los 608, nos da un total de deducciones de 1.928.000 pesos. Listo, ¿eso equivale a qué? Eso equivale a D. De eso se nos desprende un subtotal, que sería el E. Ese subtotal E sería C, que serían 7.917, menos D, 1.928, nos da un subtotal de 5.989. A 7.917 le restamos 5.989 y nos dará el subtotal E. Entonces, mire, ya hemos descontado ingresos no constitutivos de renta, hemos descontado deducciones y nos falta por descontar las rentas exentas. ¿Qué tenemos de renta exenta? El contribuyente no nos aportó ninguna renta exenta. Pero vamos a verla, ¿cuáles serían? Aporte voluntario. Una de las rentas exentas es aporte voluntario a los fondos de pensiones y a las cuentas AFC. AFC, eso nos aporta al fomento de la construcción. Y las cuentas ABC de los artículos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dice esas cuentas AFC y ABC? Dice, las cuentas AFC, que significan ahorro para el fomento de la construcción, y la cuenta ABC, que significa ahorro voluntario contractual, que a la fecha están exentas del impuesto siempre y cuando sus titulares mantengan los recursos para los fines establecidos, es decir, mejora de su mesada de jubilación o compra de vivienda. Estas AFC van para mejorar mi mesada de jubilación. Cuando ya termine mi proceso de jubilación, la reclamo. Y esta ahorro voluntario contractual, perdón, el ahorro voluntario contractual es para la mesada de jubilación y la otra puede ser para mi adquisición de vivienda. Si la retiro antes de la fecha establecida en el contrato que me establece, o no las utilizo para los fines que las estaba ahorrando, dejan de ser ya rentas exentas y se convierten en ingresos ordinarios. Entonces aquí no me las podía descontar y si estoy haciendo la declaración de renta, tendría que constituirla como un ingreso más, que no estoy cumpliendo lo pactado. Entonces no es que entonces voy a hacer eso por un año para disminuir mi renta o para que me haga cambiando retención y después la reclamo. No, se pierde ese beneficio y lo tiene que constituir entonces como un ingreso. 2. Los valores del numeral 1.3 del artículo 2.6, esos ejemplos es el valor del dinero para gastos de entierro del trabajador, son rentas exentas. Los valores de los numerales 6 a 9 del artículo 206, ejemplo, el valor de los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, los cuales no podrán exceder del 50% de su salario. O sea, un rector y un profesor de universidad pública puede constituir como renta exenta hasta el 50% de su salario. O el valor de los gastos de representación de los magistrados y fiscales, los cuales no pueden exceder del 50% de su salario. ¿Qué es esto? Cuando hablamos aquí de los gastos de representación, hay algunos funcionarios que por su naturaleza de trabajo tienen que estar viajando, entonces para no estar dándole viáticos, tienen que estar reuniéndose con personal importante, le dan hasta tarjetas abiertas, se le pagan unos gastos de estar representando a la entidad, sea privada o pública. Estos gastos de representación constituyen salario, pero para este caso están restringidos. Si fuera una persona que no es rector
ni es profesor de una universidad pública y le pagan gasto de representación y se constituyen en salario base, tendría que pagar por ello. Pero en este caso nos están diciendo que estos gastos de representación son para rectores de universidad, rectores y profesores de universidades públicas. ¿Y cuánto se puede descontar? Hasta el 50%. Es decir, que si le pagan 2 millones en gasto de representación, se puede descontar 1 millón de pesos. Los magistrados también pagan gasto de representación. Si les pagan gasto de representación, se pueden descontar hasta el 50% de esos gastos de representación. En este caso no hay, por lo tanto es 0. Total renta exenta, 0. Aquí nos hablan de una limitante, dice que máximo el 30%, este aquí se fue, no es el 300, sino el 30%, vamos a corregir aquí, el signo porcentaje. Dice máximo el 30% del total de vengado y hasta 3.800 VT por año o 12 VTs mensuales. Mire que también las rentas exentas en su conjunto tienen una limitante para estos gastos, para estas rentas exentas. ¿Cuánto equivale el 30% del total de vengado? ¿Cuánto es el total de vengado? 8.700.000. Si lo aplicamos a 8.700.000. 2.610.000. Correcto. Hasta 2.610.000. Entonces, si sumamos todo esto aquí, mire que nos da, perdón, la renta exenta. Bueno, en este caso no hay renta exenta. Pero si sumáramos la renta exenta, no podría sobrepasar ese tope que nos está diciendo allá, de los 2.610.000. En este caso, no tenemos nada, pues no calculamos nada. Nos daría el subtotal 2, que sería G. ¿A qué es igual G? G es igual a E, 5.989.000, menos F. ¿F cuánto es? 0. Para un total de 5.989.000. O sea, 5.989.000 menos 0 nos da 5.989.000. Menos, entonces vamos ahora otra renta exenta que está dentro de ese subtotal, menos el 25% del subtotal 2. Miren, ya este subtotal que tenemos depurado aquí nos dice que podemos aplicarle el 25% sin que mensualmente exceda de 240 VT. ¿A qué equivalen 240 VT? Serían 240 por 38.000. Me está diciendo sin que sea 9.120.000. Correcto, 9.120.000. O sea, no me puede exceder aplicando ese 25% a este valor que me dé su total 2 a 9.120.000. Correcto. Entonces, sencillo, a los 5.989.000 le aplicamos el 25% y nos da un valor de 1.497.250 pesos. El 25% de 5.989.000. Listo. ¿A qué es igual el subtotal 3? Al subtotal 2 a 5.989.000 menos el valor de la renta es exenta del 25%. Y si en dado caso de que el subtotal 2 sobrepase esos 240 VT, o sea, no se hace ningún descuento. No,
No, se aplicaría hasta el máximo. ¿Cuánto es el máximo? Hasta 9 millones. Millones. Profe, lo que pasa es que ahí no importa el valor de su total 2. Lo que importa es ese 25% que se va a descontar, ¿cierto? Sí, que no sobrepase, que no Está sobrepase. establecido. Tiene límite. Ahí dice que no puede pasar de las 240 Puede VT. pasar. Sí, señor, no Si no, puede pues se pasar. descuenta, ¿Qué pasa? si no se descuenta en O sea Se que descuenta 9 millones 120, 9 millones 121. Recuerden que podemos aproximar por el artículo 577. Puede contar, si por ejemplo le da 10 millones de pesos, ahí, ejemplo, usted puede descontar hasta 9 millones 121 de rentas exentas. Correcto. Listo. Entonces tenemos el subtotal 3, que es la diferencia de los 5.989 menos el 25% de rentas exentas. Nos da 4.491.750. Además de todo eso, hay un límite general impuesto en el artículo 388 del Estatuto Tributario. Ese es un límite que nos habla de que no puede exceder el 40% las deducciones y las rentas exentas sumadas. Cuando yo sume las rentas exentas y las deducciones, no me puede superar el 40% del límite. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? En esta tabla lo miramos. Entonces nos dice que las deducciones y rentas exentas que se pretende restar sin incluir las rentas exentas que corresponden al numeral 678, en la cual corresponden al artículo 206, las cuales fueron modificadas por el artículo 32 de la ley 2010 de diciembre del 2019, son rentas exentas que no se deben someter a ningún límite y por lo tanto se puede restar el 100%. Eso está hablando de la cesantía, de los gastos de entierro. Esas no se pueden, esas sí las puede. Eso es cesantía para el caso de la renta. Acá hablamos de los gastos de entierro, del trabajador, etcétera. Esas sí pueden ser, no se someten a ese 40%. En este caso, como no teníamos, no nos afecta. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Yo aplico, mire que estoy aplicando. C23. ¿Quién es C23? Es total de deducciones. Mire que no aplico los ingresos constitutivos de renta, no, estos no van. Aplico desde el total de deducciones, sumo 1.928.000. Sumo 1.928.000. Sumo la renta exenta, en este caso fueron 0. Total de renta exenta no tengo, 0. Y la renta del 25% en 1.497.000. ¿Cuánto me da eso en total? Sumado a aquello, me da 3.425.250. 3.425.250. Entonces ahora le aplicamos el límite a ver qué nos da. El límite nos dice que dicho valor no debe exceder del resultado de tomar el subtotal 1 y multiplicarlo por el 40%. Y que este no puede exceder de 5.040 VT, dividido entre 2, o sea, de 400 VT mensuales. ¿Qué sería 400 VT? Entonces, ¿quién es el subtotal 1? El subtotal 1 es mi ingreso después de haberle descontado los ingresos no constitutivos. O sea, a los 8.700.000 le desconté 783, me da 7.917.000. A estos 7.917.000
lo multiplico por el 40% y me da un valor de 3.166.000. Este es mi tope, este es mi límite. Y entonces, ¿cuál tomo? Me estoy sobrepasando, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cuál de estos dos tomos? ¿3.425.000 o 3.166.000? 3.166.000, profe. Correcto. ¿Qué es el tope? ¿Cuánto es ese valor? La diferencia, 258.000 pesos que no se pueden deducir. Ni se pueden restar. Es la diferencia entre 3.425.000 y 3.116.000. Profe, y esa diferencia sí se tiene en cuenta ahí según lo que leo, porque se le suma al subtotal 3, lo que no se deduce. No. Entonces, miren, eso no. Mire que ya lo limité, ¿cierto? Eso lo tengo ahí para referencia. Dice, valores que no se pueden deducir renta decente y por lo tanto se deben sumar. Ah, bueno, en el subtotal 3 que tenemos acá es lo que usted dice aquí. Sí, sí, por eso, pero ese valor no se pierde, en ese caso no se pierde. Sí. Aquí tenemos el subtotal, ¿dónde está el subtotal 3? Aquí, el subtotal 3 sería este, 4.495.750, ¿cierto? Ese sería el subtotal 3. Pero, profe, Tenemos, sí, disculpe, en esa operación que usted hace allí del subtotal 3, usted no le está sumando los 258.450. mire que no se lo estoy sumando, ¿por qué? Yo no se lo sumo particularmente, ¿por qué? Porque entonces no habría, si yo se lo sumo en este caso, ¿para qué hacemos esta operación? Entonces yo particularmente no se lo estoy sumando. Esto aquí no, si ustedes miran otros, buscan en internet otros formatos, no están porque si no, no hiciéramos esta operación. Dejáramos entonces esto y descontáramos los 3.425.000. ¿Para qué nos ponemos a desgastarnos con este cálculo? Sí me van a entender, yo particularmente no se lo sumo y así lo he encontrado en otros textos. De pronto vamos a aclarar esto aquí, de pronto fue que algo está en el momento de copiarlo. Pero yo no se lo sumo porque si no, no hiciéramos. ¿Para qué hiciéramos esta operación entonces? Descontara directamente esto, ¿cierto? Y no me tuviera este desgaste. Sí, señor, porque al sumarlo da lo mismo. Entonces Da eso lo no se mismo. tiene en cuenta allí. No se tiene en cuenta, sí, señor. Entonces, mire, ya tengo el valor que es 7.917.000. Le descuento cuánto es mi límite. 3.166.000. Que es lo que voy a escoger, no 3.425.000, sino 3.166.000. A 7.917.000 le resto los 3.116.000, que es el límite de 40, y me da un valor de 4.750.200. ¿Correcto? ¿Listo? Profe, ¿Sí? a Said Isaya se le fue la luz. Ah, bueno, estamos grabando. Dice que queda grabada. Listo. Parece que ahí ingresó. Ya, ahí intentó alguien ingresar. Vamos a ver. Transmitirla, no sé. No, nada. Sí, profe, un compañero por allá yo lo admití. Ya lo admitieron en mí. Bueno, ok. Listo, entonces ya llegamos a este valor, a 4.750.200. ¿Qué hacemos? Convertimos ese valor en VT, al valor de la VT actual. ¿Cuánto es la VT? 38.004 pesos. Entonces, 4.750.200 entre 38.004 pesos nos da 124.99 VT. Teniendo este valor, lo buscamos en la tabla para aplicar el siguiente procedimiento. Ya tenemos la base líquida gravable, que son 4.750.200, que sale del total de los ingresos después de haber descontado los ingresos no constitutivos, restarle las deducciones y las rentas exentas hasta el límite,
nos da la renta líquida gravable de 4.750.200. Lo divido entre el valor de la VT, 38.004 pesos, y me da un valor, me da en VT de 124.99 VT. Lo buscamos en la tabla. Nos vamos a la tabla del artículo 383 y ese valor está en estos rangos. Entre 0 y 95 no está. Entre 95 y 150 VT, ¿cierto? Está en este rango. 124 VT.99 está en el rango de 95, mayor de 95 hasta 150 VT. Ese rango, ya que lo ubicamos, nos dice que hay que aplicarle una tarifa marginal del 19%. Entonces nos dice, nos da una fórmula para calcular el impuesto. ¿Cuál es la fórmula? Nos dice que el ingreso laboral gravado expresado en VT, que ya lo tenemos allá, 124 VT, le restamos 95 VT y ese resultado lo multiplicamos por la tarifa marginal del 19%. Ese resultado de aplicar la tarifa marginal del 19% es lo que nos va a dar nuestro impuesto de renta, de retención, perdón. Entonces tenemos a los 124 VT, le restamos 95 VT, nos da 29.99 VT. Ese resultado lo multiplicamos por la tarifa marginal del 19% y nos da 5.6985 VT. Eso al ser multiplicado por la VT, que son 38.004 pesos, nos da un valor de 216.566 pesos. Multiplicado, convertidos aplicando el artículo 577. El artículo 577 del Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario nos da un valor de 217.000 pesos. Entonces nos vamos nuevamente acá a nuestro ejercicio. Nos vamos a nuestro ejercicio. Convertimos la renta líquida gravable de 4.750.000. Ya sabemos que tenemos que aplicar la tabla de la tarifa marginal del 19%. Del 19%. Entonces tenemos a los 124, recortamos 95, nos da 29.99 VT. Por la tarifa marginal del 19% nos da 5.7 VT aproximado. Multiplicado nos da 216.000 aplicando el artículo 577, nos daría 217.000 pesos. Esa sería nuestra retención por el procedimiento 1. La retención aplicable. Mire que de 8.700.000, con todo lo que depuramos, solamente le vamos a aplicar una retención de 217.000 pesos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, continuamos. Entonces, ¿está claro? El procedimiento 1 nos da 217.000 pesos. Entonces, ahora vamos a practicar la misma retención al mismo empleado, pero con el procedimiento 2. En el procedimiento 2 tenemos que tener... Profe, disculpe, Sí. una pregunta. Ese procedimiento usted lo está haciendo con los mismos datos de... Está con los mismos datos de arriba. Pero, profe, ahí hay un error. Que no son 7 millones, sino 7.500.000. Entonces eso altera todo. No. Mire que dice salario mensual 2021. Recuerden lo que yo les dije al inicio de la clase.
que el procedimiento 2 tenemos que tener en cuenta un año, se calculan dos eventos, de enero a junio y de julio a diciembre. El primer porcentaje de enero a junio se calcula tomando el ingreso. Entonces, un año anterior, estoy aquí en junio, perdón, en enero, voy a hacer la retención de enero. Eso lo tengo que hacer en diciembre del 2020. Estamos en el 2022. Entonces, aquí, bueno, el error sería el salario. Sería el salario de 2000. Bueno, puedo ser el mismo. ¿Qué tengo que tomar yo aquí? Tengo que tomar el salario, miren ahí lo que estoy anotando. El salario de diciembre de 2020 más salario de enero a noviembre del 2021. Correcto, miren lo que anoté aquí. ¿Para qué? Para el cálculo de el porcentaje fijo con el procedimiento 2. Entonces no tenemos información. Ahí tendría que darle que el salario de diciembre fueron tanto, que el salario Entonces tomamos para efectos didácticos, tomamos que fueron 7 millones en el 2020-2021, devengó 7 millones. Allá en el 2022 tiene otro salario. En el 2022 tiene un salario de 7.500.000 según los datos. Según los datos, tiene en el 2022 un salario de 7.500.000 y esta es comisión de 1.200.000. Para el procedimiento 2 de año anterior necesito 80. Pero tendría que sumar, sí, señor. Uh-huh. Exacto. Qué rato. Si no le digo nada, lo promedian así igual. Digo, el salario de 5 millones te lo multiplica por 12. Mire que son 12 de noviembre perdón, de diciembre a noviembre son 12, ¿cierto? Incluyendo diciembre. Diciembre 1 y de enero a noviembre 11 son 12. Entonces te multiplicaría 5 millones por 12. Pero si yo les doy que en enero les doy esta información. Yo les doy esta información. Ejemplo, le digo que el año, ¿cuál es el año? 2020. 2020. 21. Mire que le estoy dando aquí el año y le digo aquí que el ingreso en el año 2000, en noviembre de 2020, eran 5 millones, como lo plantea el compañero. Sí, pero no, le estoy explicando algo para un ejercicio, como dice el compañero de sala, un ejercicio taller. ¿Qué van a hacer? Ya en enero de 2021, ese señor le aumentaron el salario a 6 millones de pesos. ¿Cierto? E incluso en noviembre le aumentaron 200.000 más. Buen trabajador. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Me dice que yo tengo que coger un año hacia atrás. Mire que yo voy a calcular la retención. Voy a calcular la retención ¿de qué? De enero, ¿cierto? Este es un ejemplo. Lo están visualizando, ¿cierto? Si yo tengo esta información y voy a calcular para el mes de enero, o febrero, marzo, abril, o mayo, o junio de 2022, yo tengo que tomar, como lo dije ya, los ingresos
del mes de diciembre, me voy hacia atrás del año 2020, a noviembre del 2021. En este caso, entonces aquí, ¿qué sumaría? Los ingresos que tendré en cuenta para promediar sería desde aquí, desde diciembre, ¿no? Desde diciembre, ¿cierto? Hasta noviembre aquí. Total de 71 millones de pesos. Desde diciembre hasta noviembre. 71 millones de pesos. Este es un ejemplo. Correcto, para que quede claro. Ese sería el valor que tendría que colocar acá en los salarios. Y lo mismo, entonces el cálculo de esto. El cálculo de esto, recuerden que salud, pensión, todo eso nos equivale a un 9% sobre el valor que pagó, independientemente del 4% de salud, 4% de pensión y 1% de fondo de solidaridad. Él por este valor habrá pagado 6.408.000. Eso es lo que tengo que ver en cuenta. Y mire que también son los aportes. También, ¿eso cómo lo hago? Eso como si lo hiciera mes por mes. Me debe dar lo mismo. Si yo tomo... Mire que ese 9% que estoy aplicando ahí, ya sabe de dónde sale, ¿cierto? Ese 9% es de un 4% de salud. Un 4% de pensión. De pensión y un 1% de Y fondo. 1% de fondo. Perfecto. Entonces, si yo cojo lo aplico a todos los meses. A la sumatoria. Me debe ser igual. Y sumo. Mire que me da el mismo valor. O sea, aquí el orden de los factores, mire que, o sea, que lo apliqué en 9%, por eso tengo la información de los otros meses. Una pregunta, que quizá de pronto ustedes la pensaron, no la hicieron. Profe, ¿y si el empleado no trabajó todo el año, sino que ingresó por aquí en junio? ¿Cómo hago? No tiene todo el año completo. ¿Cómo hago? Tomo los meses que laboró y lo promedio. O sea, el promedio ahí sería ya menor. Anterior yo tengo que hacer promedio entre 12. Ahora ya va a ser entre 6 meses, entre 4 meses. Los meses que tenga los sumo. Si me dice que el ingreso fue en junio, sumo los ingresos de junio a noviembre. Los ingresos de junio a noviembre me da 36.200.000. Sobre eso trabajo. ¿Correcto? Otra situación. Profe, ese señor ingresó fue el mismo enero. ¿Cómo hago? No tiene meses anteriores, no tiene ni un mes, no tiene el mismo enero. Como no tiene referencia hacia atrás y mi ingreso fue en enero, se pueden suscitar dos situaciones. La primera, que él haya estado trabajando en otra empresa. Entonces me traiga la certificación de su salario de la otra empresa y lo que pagó por salud, pensión y fondo de seguridad en la otra empresa que haya estado. Es una solución. Me los traen. La segunda, no le aplico el procedimiento 2. Como no tengo base, le tengo que por ende aplicar el procedimiento 1. Entonces aquí no aplicaría el procedimiento 2, sino que el señor no me trae la información, yo no me desgasto, le aplico el procedimiento 1. Y para de contar al salario actual. ¿Correcto? ¿Está claro? Profe, una preguntita aquí, yo al principio no la escuché bien. Ahí en el ejemplo que usted está colocando es para calcular el valor de la retención de qué mes, de enero. De enero, febrero, marzo, que es un porcentaje fijo. Es para De calcular enero hasta junio, ¿cierto? hasta junio, sí señor, el primer ciclo. Y luego, entonces, en disculpe, el segundo ciclo, sí. Usted ahí está cogiendo los valores de diciembre de 2020 a noviembre de 2021. Sí, señor. Y, o sea, y en ese caso yo no podría coger de diciembre a enero, porque sería un año. ¿Por qué no?
porque usted ese cálculo lo tiene que hacer cuando usted está utilizando el procedimiento 1 y 2, los cálculos lo va a hacer en diciembre. El cálculo lo está haciendo en diciembre, no lo está haciendo en enero. Ese cálculo tiene que ser. Ok. Entonces, el otro ciclo, de pronto la otra pregunta, el otro ciclo, ¿qué valores tomo? ¿De cuándo a cuándo en el otro ciclo? O sea, cuando vaya a tomar de julio a diciembre, el otro porcentaje fijo. ¿Qué creen ustedes que tomaría entonces? ¿Desde cuándo tomaría? Es que esa es la pregunta que iba a hacer yo, porque usted está aquí escogiendo todos los meses, entonces no, ¿cuáles son los dos ciclos que usted que se dice que se hace? Porque yo pensé era que se escogía de enero a junio. Sí, tenemos el procedimiento 2, son 2 ciclos que va de enero a junio y usted le aplicaría un porcentaje de retención fijo, ¿cierto? Procedimiento 2, estamos aplicando el procedimiento 2, ¿cierto? Ese sería primer ciclo. ¿Cierto? Segundo ciclo. ¿Cuándo lo va a Julio a aplicar usted? diciembre. De julio. Mire que es la retención, no es los meses que voy a aplicar. Es la Julio a retención que voy a diciembre, profe. aplicar de julio a diciembre del año. Bueno, vamos a ponerle el año 2022 para que quede más claro. Es la retención que voy a aplicar en el 2022 de enero a junio y de julio a diciembre. ¿Cierto? ¿Cómo, en qué periodo utilizo este primer ciclo? ¿Dónde calculo? Calculo un año hacia atrás, porque se supone que yo lo estoy haciendo en diciembre, no incluyendo diciembre. Entonces me voy hacia atrás, diciembre de 2020 a noviembre de 2021. Ahí serían los ingresos. Los ingresos de esos meses. Ya Para esa poder parte quedó llegar clara. ¿Y el otro de dónde iría entonces? El otro para el ciclo de julio a diciembre. De enero a ¿qué? A mayo. Porque no puedo coger junio porque lo voy a hacer en junio. Correcto, lo va a hacer en junio. Entonces iría de cuándo. Mire que De es un enero año a mayo. completo. Es un año Es un completo. año completo. Sí. Entonces sería de julio a... No, de junio a mayo. ¿De qué? De junio Ajá. a mayo. ¿De junio de qué año? 2021 a mayo Perfecto. 2022. Correcto. Mire que no voy a coger a junio de 2020. Correcto. Excelente. Para el segundo ciclo que usted vaya a hacer la retención y cálculo de porcentaje fijo por el procedimiento 2, lo va a escoger de junio de 2021 a mayo de 2022. Porque eso se supone que usted lo va a hacer en junio. Para empezar a calcular ese porcentaje fijo de retención, aplicarlo en julio de 2022 hasta diciembre de 2022. Correcto. ¿Queda claro de pronto la inquietud de la compañera que estaba preguntando? Ya, profe, queda claro. Yo Un también momento. tenía la duda, profe. No, mire, es bueno, mire, pregunten, no se queden con la duda, cualquier cosa, aquí todos estamos para aprender, todo. Cualquier cosa que ustedes vean, pregunten, para eso estamos. Miren, entonces, este cálculo, el procedimiento 2, vamos a ver que es un poquito más dispendioso, ¿cierto? Ustedes tienen que buscar más información para poder hacerlo. Ya sabiendo esto, entonces nos vamos al ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo? Que era en 2021, que 7 millones, total 84 millones en el año, que fue lo que yo hice acá. Acá como no les di datos de mes a mes, acá nos da 71.200.000. Acá el ejercicio nos dice que sumado todo eso, de enero perdón, de diciembre de 2021 a noviembre, de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 nos da 84 millones. ¿Cuánto pagó por salud y pensión? El 4 por salud, el 4 por pensión y el 1% de fondo de solidaridad para un total anual de este valor de 3.360.000. Mire, vamos acá que es lo mismo casi que aplicamos para el procedimiento 1. Nosotros acá estamos de forma anual
para obtener el porcentaje fijo. Correcto, hasta ahí vamos. Total ingresos no constitutivos de renta fueron 7 millones, la sumatoria de 3.600.000 más 3.600.000 más 840, nos da un total de 7.560.000. A 84 millones le resto 7 millones, mire que es igual al procedimiento 1, hasta aquí vamos, pero a nivel de un año entero, nos da 76.440.000. Aportó certificados, esos certificados le aplico 10%, 84 millones y me da 8.400.000. Me dice que en el mes no puede ser superior a 1.216.000. Luego, si estoy aplicando lo anual, multiplico 1.216.000 por 12. Anual, 12 meses. Multiplico y me da 14.593.000. Por ende, cumple, ¿cierto? Dejo los 8.400.000 porque no se está excediendo de los 14.593.000. Listo. A los 76.640.000 le resto los 8.400.000, me da 68.040.000. Renta exentas. Miren que no tenemos allá, recuerden que yo no les hice, en el anterior no tiene aportes a AFC, ni a ABC, ni nada por el estilo, por lo tanto cero. Cero. Le aplico entonces, ahora sí, renta exentas del 25%. A este valor, a 68.040.000, le aplico el 25% y me da 17.010.010. Me dice aquí que hay un límite anual de 109 millones, que equivale a las 240 VT, recuerda. Listo, pero yo los cumplo, 17 millones. Entonces, ¿cuál es el total de deducciones y rentas exentas? Total de deducciones y rentas exentas tenemos 8.400.000 más 17 millones, más 0, perdón, más 0, más 17 17.010.010, millones 010. nos da 25.410. ¿Correcto? Correcto, bro. 25.410. Listo. El límite nos habla que el 40%, tomamos a 76.440.000, le aplicamos el 40% y nos da 30.576.000. El límite está aquí ahora por debajo, ¿cierto? Tiene que estar por debajo. Así anualmente, ¿por qué? Por la diferencia de salario. Entonces, ¿cuál aplicamos? No voy a aplicar entonces porque me dio 30. Voy a aplicar hasta 25.410.000 porque estoy en los límites. Correcto. Entonces, a los 68 millones, ¿dónde está aquí el 40%? A los 68 millones que tengo aquí, le resto los 17 millones de las rentas exentas, ¿cuánto me da? 51.030.000, ¿cierto? 51.030.000. Se divide entre 13. ¿No? Se divide entre 13 meses. ¿Por qué entre 13 y no entre 12? Pregunta. Porque ahí sí estoy incluyendo en el diciembre que estoy calculando. Ahí estoy incluyendo diciembre. El 2020. Es correcto, de diciembre a diciembre, 13 meses. Correcto, 13 meses. Lo divido y me da un valor de 3.925.385. Eso lo divido entre la VT
Y me da... 103. y me- sí, bueno, aquí sí hay que hacer una pequeña corrección. Esta Vamos VT, a ver, recuerda que estoy para ver. aplicando 2021. Estoy aplicando año 2021. Tengo que aplicar la VT de 2021. ¿Correcto? Entonces, el año, mire que estoy hasta de diciembre de 2020 a diciembre de Usted está 2021. aplicando profe, usted está aplicando la actual, ¿verdad? La de ahora, y hay que aplicarla a la de 2021. Sí. Hay que corregir ahí a la de 2021. ¿Cuánto era 2021? 36.308. Correcto. Y nos cambia, claro, eso nos va a cambiar el valor. Entonces, ya lo corregimos. 36.308. Divido entonces los 3.925.385 entre 36.308 me da 108. Ahora, recuerden este cálculo para que lo tengan en cuenta. Si hago en este primera, vamos a ponerlo una vez aquí. Cuando haga este primero, que es de enero 21, aplico esa VT del 2021, ¿cierto? Y cuando haga el cálculo, aplico la VT de 2022. Acá sí es 2022, ¿correcto? Porque yo te está haciendo cálculo de 6 meses del año 2022, pues aplica la última VT. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido la aclaración? Sí, señor. Entonces, de pronto fue lo que pasó aquí en el ejercicio. De pronto estaba haciendo otro ejemplo, calculando era el otro ciclo y quedó, pero ya se corrigió. Estamos en el primer ciclo. Hay que utilizar entonces la VT del año anterior, que es 36.308. Listo. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 108.11 VT. Eso lo llevamos a la tabla. Entonces, mire que la tabla del artículo 10 está entonces aquí también entre 95 y 150 con tarifa marginal del 19%. Luego, entonces, a 108 VT, aquí está cogiendo ese 75. No, hay que corregirla, porque corregimos toda la... Corregimos hay que corregir. Ahora es 108.11 VT. Le restamos las 95 VT a 108.11 VT, le restamos las 95 VT, nos da 13.11 VT. Por el 19%, profe. Por el 19%, ¿cuánto nos da? Nos da 2.4916. 2.4916 VT. Sí. Listo, entonces aquí tenemos procedimiento 1, procedimiento 2, que es G81. Está G80. Es el cálculo. ¿A dónde dice? Sí, el mismo. Pues. Estamos en el procedimiento 2. ¿A dónde? ¿A dónde? No, no, es procedimiento 2. Estamos en el 2. Estamos en el 2. Sí. No, en este mismo taller hicimos el procedimiento 1 que ya determinamos que eran 217. Ahora estamos haciendo el procedimiento 2. Estamos obteniendo el porcentaje fijo. Mire que 108 nos dice que la G es este valor. Este valor, entonces, ¿de dónde lo obtenemos? De dividir la 108 VT.11 entre el 2.4916. Lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. ¿Correcto? 108 VT
entre el valor de la tarifa marginal, que tenemos 108 VT, entre 2.4916, eso abre paréntesis multiplicado por 100, y nos da un 2.30%, 2.30%. Esto aquí no lo miren, porque este es el cálculo de este mismo. 2.30%. Ese es nuestro porcentaje fijo para aplicarlo en el procedimiento 2, pero todavía no lo vamos a aplicar. Para poder aplicar el procedimiento 2, depuramos nuevamente, entonces ahora sí el salario de la persona. ¿Cuánto gana en el 2022? Ahora sí, salario 2022. Gana 8.700.000, ¿cierto? ¿Cierto? Mire que en procedimiento 1, ¿cuánto Sí, gana? correcto. Gana 8.700.000, incluyendo lo de las comisiones. Entonces seguimos depurando para poder aplicar el porcentaje. Entonces 8.700.000 menos el aporte de salud y pensión 348 mensual, menos 87 da 783. La base 7.987.000. Dependientes 10% que cumple las 32 VT no sobrepasa 870. Nos da 7.047.000. 7.047.000. A ese 747.000 no hay más renta decente sino la del 25%. Y nos da a 7 millones. Ah, bueno, el límite es 2.631.000, pero no se pasa. Entonces, a los 7 millones le resto en 1.761.000 y me da una renta líquida gravable de 5.285.250. ¿Correcto? Hasta aquí, mire que nos está dando el procedimiento 1. Mire que nos varía por las VT que aplicamos, ¿cierto? Entonces tenemos 5.285.000. Vamos a ver aquí si no nos dañó al cambiar la VT allá. Un momento, voy a ver algo aquí. La VT, sí está la misma. Ah, bueno, ahí está fijo el porcentaje. Y si lo aplicamos. Aquí sí en el 2022, mire que estoy haciendo el salario 2022, la VT que tengo que tener en cuenta es la del año 2022. Allá que hicimos fue para calcular el porcentaje fijo. Listo, entonces tengo renta líquida gravable 5.285.250. A esos 5.285.250 vamos a aplicar el porcentaje fijo. ¿Cuál es el porcentaje fijo que obtuvimos? Mire que ahí si yo le aplico, eso me da... De 2,30. 2.30. Si quiere los copio toditos. 45. Si quiere los dejo hasta ahí. Si usted quiere 2,30 como quieren, puede ser 2,30 hasta ahí. Porque mire que llega a 45. Si llega a 2, puede ser 2,31. Dejémoslo hasta 2,30%. Me da una retención de 122.000 pesos. ¿Correcto? Entonces, miren, después de haber obtenido el porcentaje, que ya lo tuvimos aquí, que hicimos todo ese proceso para obtener el porcentaje aquí, depuro mi renta normal mensual de enero, de febrero, marzo, abril, junio 2022. Después ese porcentaje, el valor de la renta gravable, le aplico de la renta líquida gravable, le aplico el porcentaje fijo y me da el valor a retener. Entonces comparamos. Por el procedimiento 1 me da 217.000
y por el procedimiento 2 me da 122.000. ¿Cuál es el porcentaje más favorable para el empleado de retención? 2. El 2. Luego entonces le aplicaría el 2. Por norma le aplicaría el 2. Pero la norma también me dice que el empleado dice, yo quiero que me aplique el 1, lo hago por escrito. Escrito, que me aplique el 1. Un escrito, aplíqueme 300.000. También lo tengo que hacer por escrito. Sí, si usted mira una planeación tributaria, que en la próxima clase vamos a ver una declaración de renta de persona natural. Por ejemplo, usted con estos ingresos, usted tiene ingresos, vamos a suponer, por 100 millones de pesos al año. Usted más o menos está pagando en 100 millones de pesos, está pagando más o menos una renta, a grosso modo ahí, tirando lápiz grueso, está pagando más o menos 4,5 millones en renta, haciendo el anticipo y todo, 4,5 millones en renta. Entonces, miren aquí, 4,5 millones, más que un poquito de planeación tributaria. A grosso modo, habría que hacer la retención, pero sí se puede emular la retención. 4,5 millones en impuestos de renta, ¿cierto? Luego, ¿cuánto me puedo descontar? Recuerden que esta retención me la van a certificar. Me la van a certificar por 12 meses. No quiere decir que aquí vamos a suponer que todos los meses sean 300.000. Perdón, 217. Pero puede ser otro mes, puede ser menor. Total, que al sumar todo eso, lo voy a hacer aquí a grosso modo. Esta retención me la van a certificar. Si me hago el procedimiento 1, 2,604,000. Si me hago el procedimiento 2, 1,414,000. Luego, cuando vaya a pagar la retención, esta es mi renta, me hago menos certificados, menos retenciones practicadas, menos retenciones que me practicaron o practicadas, me la voy a descontar. Entonces, me descontaría por el procedimiento 1. Me descontaría eso, total tendría que pagar en renta. Pago 1,896,000, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, profe. Por el procedimiento 2. Tengo 4,500,000, me descuento entonces en el año. Ahí tendría que pagar 3,036,000, ¿correcto? Independiente de procedimiento, o sea, sin procedimiento, sino escrito del trabajador, me dice que entonces serían, yo digo que me descuenten 300 por 12 meses. ¿Cuánto da? 3,600,000. ¿Cuánto tendría que pagar entonces? Pagar en renta. ¿Cuánto pago? Profe, una pregunta. 900.000. Entonces, Profe, miren, una pregunta, profe. sí, esperemos aclarar esta idea, la pregunta del compañero. Entonces, mire, que es de acuerdo, usted de pronto si quiere no tener como un colchón, se puede decir, una planeación tributaria, digo, para no sacar mucho dinero más adelante, mi flujo de efectivo, apruebo que me descuenten 300.000 mensuales. A pesar de que me dé más, al año me da 3,600,000, me descuento mi declaración de renta, solamente tengo que pagar 900.000. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué Sí. entre más retención pague, le cobran menos? Paga menos. Sí, porque la retención se deduce. Se deduce de la declaración de renta. Cuando usted declare renta, esas retenciones que le practicaron
se restan de la declaración de renta. Son unas deducciones directas. Profe, Recuerden que la retención, ¿qué es? Es el pago de la renta en forma anticipada. profe, en caso de que la suma de las retenciones a finalizar el año, por decirlo así, sea mayor que el impuesto, ese saldo queda a favor, ¿cierto? Correcto, vemos el otro caso. Usted aplicó, vamos a suponer que usted exageró y pasó por escrito y dijo, no, descuéntenme 400.000 pesos. Digo, no, descuéntenme 400.000, yo creo que eso da mi renta, lo hizo así también el lápiz grueso. Usted levantó, entonces. Era 480.000 pesos la entidad. ¿Cuánto le va a certificar la entidad? 4.800.000, se lo descuenta. ¿Qué le queda? Un saldo a favor, ¿cierto? Ya no sería saldo a pagar, sino un saldo a favor. Entonces no está mal, bien, está haciendo usted su planeación. En vez de pagar, usted le tiene un saldo a favor. Eso es un poco de planeación tributaria. Ahora, si usted está líquido y cosas, mucha gente opta, pues bueno, cójame la de menor valor, descuénteme esto, que yo después busco mi dinero, pero a veces, mire, es difícil sacar 3 millones, 4 millones una vez, entonces tiene que recurrir al crédito, que sale más caro, o hacer proyectos de pago con la administración de impuestos, y esta le va a cobrar intereses, claro está que son más onerosos, los intereses acá en la administración son intereses de usura, más oneroso que de pronto un interés bancario por tarjeta de crédito. Entonces tiene que comparar si por la DIAN le sale el 4% y por una tarjeta de crédito le sale al 3 o al 2. Entonces usted opta por pagar con la tarjeta de crédito y mire que y esa tarjeta de crédito también obviamente va a pagar intereses, se va a financiar en el tiempo a 12 meses, el tiempo que usted quiera, o hace un acuerdo de pago con la administración y empieza a pagar también con intereses. Pues esas cuotas que usted está pagando a la administración las tiene que pagar con interés. Entonces ahí es donde viene la planeación. Para evitar eso, mejor digo, autorizo que me descuenten un poquito más y ya estoy un poco más holgado cuando haga mi declaración de renta porque ya a través de anticipos, que fue cuando me hicieron mi retención, yo tengo renta. Tengo renta a mi favor que me puedo descontar. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, le agradezco que nos envíe ese documento porque como usted hizo unas correcciones, entonces que nos los envíe nuevamente Perfecto, sí. al grupo. Sí, precisamente, eso le iba a decir, sí, yo se los envío nuevamente para que lo corrijan. Listo, profe, yo creo que ya Y esto que está aquí también. podemos ir a hacer Sí, parcial. señor, ya el examen. Sí, señor, ya está habilitado. Recuerden, vamos a mirarlo aquí. Jóvenes, recuerden que hablamos, les di una hora. No les di los 40 minutos que le dije ayer. Una hora. Tienen una hora. Háganlo a conciencia, por favor. Háganlo, analicen bien la situación. Tienen un solo intento a partir de ahora hasta las 2:20. Entonces, los dejo. Cualquier cosa para que no estén conectados y no gasten internet por el WhatsApp. ¿Oyeron? Bueno, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, jóvenes, que descansen. Nos vemos, Dios mediante. Listo, bro. Antes que se me olvide, ya se salieron todos. Diga, profe. Ahí voy a publicar por el WhatsApp. En el WhatsApp colocan la asistencia, el nombre completo. Pongan el nombre, porque a veces yo como no los tengo registrados, no me sale quién. Pongan el nombre y presente.
En nombre, por favor, la fecha y presente, la palabra presente. Por el WhatsApp. Los que estuvieron en la clase. Ya les voy a escribir eso. Listo, profe, ya dejé mi mensaje ahí. Ok, por favor. En el mismo mensaje. Ok, bueno, jóvenes.